Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de EMCO Producciones, con Edgar Zamora. En este espacio exploramos lo desconocido, cuestionamos lo establecido y nos sumergimos en los temas más fascinantes de la ciencia, la historia, la filosofía y la cultura. Hoy tenemos preparado un episodio extenso, profundo e impactante, con temas que desafiarán tu forma de ver el mundo. En Divine Wild Visions descubriremos el sorprendente vínculo entre los animales y las drogas, explorando casos de especies que buscan sustancias psicoactivas en la naturaleza. Además, conoceremos a los ladrones de ADN, organismos como la babosa cloroplástica, que han aprendido a robar material genético para su supervivencia. En Política y Sociedad analizaremos la situación del Sáhara Occidental, su historia, el papel de España y Marruecos y el presente del pueblo saharaui. También desmitificaremos la figura del Che Guevara, explorando la construcción de su imagen y lo que realmente representa en la historia política. En Economía y Emprendimiento aplicaremos la navaja de Occam al mundo de los negocios, descubriendo cómo la simplicidad puede ser la clave del éxito. También profundizaremos en el método Lean Startup, una metodología revolucionaria para emprender con éxito en la era digital. En Psicología y Espiritualidad exploraremos el poder de las metaemociones, esas emociones que sentimos sobre nuestras propias emociones y cómo influyen en nuestra vida. Además, hablaremos de las neuronas espejo, las responsables de la empatía y la conexión humana. En Historias de la Historia viajaremos a la Primavera Árabe, un movimiento que sacudió el mundo y cuyos efectos todavía resuenan en la política global. También exploraremos el cosmismo, una fascinante corriente filosófica rusa que soñaba con la inmortalidad y la expansión de la humanidad al cosmos. En Revolución Científica hablaremos de la parasitología humana, descubriendo cómo los parásitos han moldeado la biología y la evolución, y nos atreveremos a explorar los viajes en el tiempo, desde la ciencia más puntera hasta las teorías más especulativas sobre su posible realización. En Personas que Inspiran hablaremos de dos figuras que han dejado una huella imborrable en la historia y la cultura. J.K. Rowling, la mente detrás de Harry Potter, cuyo viaje de la pobreza al éxito es una inspiración para escritores y emprendedores. Y Sócrates, el padre de la filosofía occidental, cuyo método de pensamiento sigue siendo fundamental en nuestra sociedad. Finalmente, como lectura de la semana, nos sumergiremos en Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, una obra maestra que nos enfrenta al dilema moral del crimen, la culpa y la redención. Este episodio está diseñado para hacerte pensar, cuestionar y descubrir. Y si quieres seguir formando parte de este viaje de conocimiento, suscríbete al canal y hazte miembro de El Nexo, la comunidad de EMCO Producciones, donde exploramos el conocimiento de manera más profunda y exclusiva. Activa las notificaciones, síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este viaje intelectual sin límites. Ponte cómodo o cómoda, ajusta tus auriculares y prepárate, porque ¡comenzamos! Divine Wild Visions. Drogas en el mundo animal. Un viaje salvaje hacia lo inesperado. ¿Sabías que no somos los únicos seres vivos que buscan alterar su conciencia? Desde monos que disfrutan de frutas fermentadas hasta aves que consumen néctar intoxicante, el impulso de interactuar con sustancias psicoactivas está presente en todo el reino animal. Pero, ¿qué motiva a estas especies a consumir drogas? ¿Es solo una casualidad evolutiva o existe un propósito más profundo detrás de este comportamiento? Basándonos en estudios de expertos como Ronald K. Siegel, Giorgio Samorini y Francisco Varela, exploraremos el fascinante mundo del consumo de drogas en animales. Hablaremos del cómo, el por qué y el para qué, razones medicinales, terapéuticas, sociales y hasta lúdicas. Además, compararemos este comportamiento con el de los humanos, reflexionando sobre nuestras propias decisiones respecto al uso de sustancias. Prepárate para un recorrido que cambiará tu perspectiva sobre la naturaleza. Conexión entre humanos y animales.
Desde el inicio de la humanidad, las drogas han formado parte de nuestra historia. Civilizaciones antiguas como los egipcios, los mayas y los griegos usaban plantas psicoactivas en rituales religiosos, ceremonias y como medicamentos. Sin embargo, esta interacción con sustancias no es exclusivamente humana. Ronald K. Siegel identificó un fenómeno que llamó el quinto instinto, la necesidad universal de intoxicación. Este instinto es tan básico como comer, dormir, reproducirse y buscar refugio. Según sus estudios, los animales también buscan sustancias que alteren su conciencia, ya sea para curarse, relajarse o incluso experimentar placer. Giorgio Samorini, etnobotánico italiano, argumenta que el consumo de drogas es una estrategia evolutiva para adaptarse al entorno. Las sustancias naturales en plantas y hongos actúan como herramientas que los animales usan de manera instintiva y equilibrada. La pregunta que surge aquí es, si los animales usan estas sustancias con moderación y propósito, ¿por qué los humanos tendemos al abuso y la dependencia? Ejemplos sorprendentes del reino animal. Los siguientes casos demuestran cómo el consumo de drogas está presente en diversas especies. Número 1. Delfines y peces globo. Los delfines mastican suavemente peces globo para liberar pequeñas dosis de tetrodotoxina, una sustancia altamente tóxica en grandes cantidades, pero que en pequeñas dosis induce un estado de relajación y euforia. Según David Attenborough, este comportamiento se realiza en grupos, lo que sugiere un componente social. Número 2. Elefantes y frutas fermentadas. Los elefantes africanos buscan intencionalmente frutas caídas que han comenzado a fermentar, como el marula. Estos frutos tienen etanol natural y los elefantes muestran signos evidentes de embriaguez, como tambalearse y comportamientos juguetones. Número 3. Monos y el consumo de etanol. En Sudamérica, los monos capuchinos también suelen buscar frutas fermentadas ricas en etanol. Según Francisco Varela, este comportamiento podría estar relacionado con una necesidad calórica, pero también parece tener un componente lúdico. Número 4. Caribúes y hongos alucinógenos. Los caribúes siberianos consumen Amanita muscaria, un hongo psicotrópico conocido por sus efectos alucinógenos. En algunos casos, los chamanes humanos observaron este comportamiento y lo imitaron en sus rituales. Número 5. Aves y néctar fermentado. Varias especies de aves australianas, como los lorikeets, buscan néctar fermentado en flores. Juan Carlos Senar sugiere que este comportamiento, aunque accidental al principio, ha evolucionado en algunas especies para incluirlo como parte de su dieta. Número 6. Cabras y café. Según una leyenda etíope respaldada por observaciones científicas, las cabras descubrieron el café al consumir bayas de cafeto. Este consumo provocó un aumento en su actividad, lo que llamó la atención de los pastores humanos. Y número 7. Orugas y alcaloides tóxicos. Algunas orugas consumen hojas ricas en alcaloides tóxicos para volverse indeseables para los depredadores. Según Mark Plotkin, este comportamiento tiene un propósito defensivo, aunque los alcaloides también pueden inducir efectos psicotrópicos. Bien, veamos el por qué, el cómo y el para qué. A nivel medicinal, muchas especies usan plantas como remedios naturales. Por ejemplo, los osos pardos mastican raíces para aliviar infecciones. Los loros amazónicos consumen arcilla rica en minerales para neutralizar toxinas en su dieta. A nivel terapéutico, elefantes y monos usan sustancias para reducir tensiones sociales. Los delfines emplean las toxinas del pez globo para relajarse en momentos de alta tensión grupal. Y a nivel lúdico, gatos que interactúan con la hierba gatera y aves que buscan néctar fermentado son ejemplos claros de consumo recreativo. Los expertos coinciden en que el consumo de drogas en animales no es casualidad. Según Giorgio Samorini, esta conducta tiene un propósito evolutivo, ayudar a las especies a adaptarse y sobrevivir. Sin embargo, Francisco Varela nos recuerda que, a diferencia de los animales, los humanos hemos convertido estas herramientas en armas de doble filo. Mientras los animales consumen con moderación y propósito, nuestra especie ha caído en el abuso y la dependencia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hemos perdido el equilibrio natural con nuestro entorno?
¿podemos aprender a usar estas sustancias con sabiduría, como lo hace el resto del reino animal? En fin, los animales nos muestran que las drogas no son enemigas, sino herramientas que, usadas con propósito, pueden beneficiar al organismo. Sin embargo, la clave está en el equilibrio. Como humanos, debemos aprender de la naturaleza. Si observamos a los animales, veremos que consumen sustancias para sobrevivir, no para escapar de sus vidas. Es hora de reflexionar y preguntarnos si nuestro consumo de drogas nos acerca a una mejor versión de nosotros mismos o simplemente nos aleja de nuestra esencia. El verdadero desafío está en dejar de someternos al uso irracional de las drogas y recuperar nuestra capacidad de vivir en armonía con el mundo natural. Solo así podremos redescubrir el equilibrio que los animales nunca han perdido. Dice: Manuel, ¿quiere usted a María como esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Y dice: sí, no, no. Ladrones de ADN, la babosa cloropastos y otros maestros del robo genético. Una habilidad fascinante y perturbadora. La vida es un constante juego de adaptación. A lo largo de la historia evolutiva, los organismos han encontrado maneras sorprendentes de sobrevivir. Una de las estrategias más fascinantes y, a la vez, desconcertantes es el robo de ADN. Sí, hay seres vivos que han aprendido a tomar prestado el material genético de otros para ganar habilidades extraordinarias. Un ejemplo asombroso es la babosa cloropastos, Elysia chlorotica, un molusco que roba genes de algas para convertirse en un organismo parcialmente fotosintético. Este fenómeno, conocido como transferencia horizontal de genes, no solo desafía nuestra comprensión de la evolución, sino que también nos invita a reflexionar sobre el ingenio de la naturaleza. Hoy exploraremos en profundidad este concepto, cómo funciona, qué otros seres vivos son ladrones de ADN y qué lecciones podemos extraer como humanos de este comportamiento. El concepto de transferencia horizontal de genes. Este es el proceso mediante el cual un organismo adquiere material genético de otro que no es su antecesor directo. Es como si copiaras habilidades de alguien sin necesidad de aprenderlas tú mismo. Tradicionalmente, pensamos que los genes pasan de padres a hijos, pero en muchos organismos, especialmente microorganismos, los genes pueden saltar entre especies. Este fenómeno ha sido crucial en la evolución de la vida, desde el desarrollo de células complejas hasta la resistencia a antibióticos en bacterias. Según Lynn Margulis, la transferencia genética es una fuerza clave en la innovación biológica. La endosimbiosis, por ejemplo, permitió que las células primitivas adquirieran mitocondrias y cloropastos, órganos esenciales para la vida moderna. La babosa cloropastos, un híbrido natural. La Elysia chlorotica es quizás el caso más emblemático de un ladrón de ADN. Este pequeño molusco marino, de color verde brillante, ha desarrollado una habilidad casi increíble. Roba genes de las algas que consume para realizar fotosíntesis. ¿Cómo lo hace? Cuando la babosa se alimenta de algas, extrae sus cloropastos, los organelos responsables de la fotosíntesis, y los integra en sus propias células. Pero lo realmente impresionante es que también adquiere genes de las algas que le permiten mantener estos cloropastos funcionando durante meses. Bueno, ¿y por qué lo hace? Esta estrategia permite a la babosa sobrevivir en ambientes donde los alimentos escasean. Gracias a la fotosíntesis, puede generar su propia energía a partir de luz solar, como si fuera una planta. Según Eva Nowak, esta es una de las pocas veces que un animal ha incorporado genes foráneos para realizar un proceso metabólico complejo como la fotosíntesis. Veamos otros ejemplos fascinantes de ladrones de ADN. El robo genético no es exclusivo de la babosa cloropastos. Aquí algunos casos sorprendentes. Número 1. Bacterias y resistencia a antibióticos. Las bacterias son maestras de la transferencia horizontal de genes. Mediante plásmidos, comparten genes de resistencia a antibióticos, lo que las convierte en una amenaza para la medicina moderna. Número 2. Los rotíferos deloides.
Estos diminutos organismos acuáticos han robado genes de bacterias, hongos y plantas para sobrevivir en entornos extremos. Según Michael Sewanen, hasta el 10% de su genoma proviene de otras especies. Número 3. Los áfidos y su coloración. Los pulgones han adquirido genes de hongos que les permiten producir carotenoides, pigmentos que les otorgan colores llamativos y los protegen de depredadores. Número 4. El pez tetra mexicano. Este pez ciego que vive en cuevas oscuras ha adquirido genes de bacterias para sintetizar compuestos que lo ayudan a navegar en la oscuridad. Número 5. Hongos y árboles. En las simbiosis microrrícicas, los hongos intercambian material genético con raíces de árboles, ayudando a ambos a obtener nutrientes esenciales. Y número 6. Corales y sus algas simbióticas. Los corales trabajan en estrecha colaboración con algas zooxantelas, integrando genes que les permiten sobrevivir en aguas pobres en nutrientes. El impacto evolutivo del robo de ADN. La transferencia horizontal de genes es una herramienta poderosa para la evolución. Según Patrick Killing, este mecanismo ha permitido que organismos simples desarrollen habilidades complejas en cuestión de generaciones. Por ejemplo, las bacterias que sobreviven en ambientes hostiles evolucionan rápidamente gracias al intercambio de genes adaptativos. Los insectos que dependen de microbios simbióticos logran prosperar en hábitats que de otro modo serían letales. Sin embargo, también hay riesgos. La transferencia de genes puede causar inestabilidad genética o incluso la extinción de ciertas especies si no se integra correctamente. Bien, y como siempre nos preguntamos, ¿qué podemos aprender, en este caso, de los ladrones de ADN? Como seres humanos, nos gusta pensar que somos los arquitectos exclusivos de nuestra evolución, pero la naturaleza nos demuestra que el progreso no siempre viene de la competencia, sino también de la colaboración y el intercambio. La babosa cloropastos y otros ladrones de ADN nos enseñan que no hay nada malo en adoptar ideas o herramientas de otros, siempre y cuando se haga de manera sabia y equilibrada. En un mundo donde la biotecnología y la ingeniería genética están avanzando rápidamente, podríamos inspirarnos en estos organismos para encontrar soluciones sostenibles a nuestros problemas. Sin embargo, también debemos tener cuidado de no abusar de estos conocimientos, evitando convertirnos en depredadores genéticos que pongan en riesgo el equilibrio natural. Un recordatorio de humildad evolutiva. El robo de ADN es una estrategia que muestra el ingenio de la vida. Desde la babosa cloropastos hasta las bacterias más pequeñas, estos organismos nos recuerdan que la supervivencia depende tanto de la creatividad como de la adaptabilidad. Como humanos, podemos aprender a cooperar, compartir y evolucionar con propósito, en lugar de explotar el mundo que nos rodea. Al final, la naturaleza nos da una lección clara. La verdadera fuerza no está en lo que tomamos, sino en cómo lo integramos y lo usamos para el bien común. Política y sociedad. ¿Qué pasa con el Sáhara Occidental? Un conflicto olvidado, pero no resuelto. El Sáhara Occidental es una de las disputas territoriales más antiguas y complejas del mundo. Este vasto territorio desértico, rico en recursos naturales y estratégicamente ubicado, sigue siendo un espacio sin resolver en el mapa político global. Mientras los gobiernos se intercambian acusaciones y promesas vacías, el pueblo saharaui vive una tragedia que parece invisible para la comunidad internacional. Hoy, en nuestra sección de Política y Sociedad, haremos un recorrido histórico por este conflicto. Analizaremos el papel de España y de Marruecos, tanto en el pasado como en el presente, y examinaremos la situación actual del pueblo saharaui. También plantearemos posibles soluciones, porque el silencio no puede ser la respuesta. Un poco de historia, del colonialismo español a la ocupación marroquí. El conflicto del Sáhara Occidental tiene sus raíces en el colonialismo europeo. Durante el reparto de África en el siglo XIX, España ocupó este territorio desértico, convirtiéndolo en una colonia en 1884 tras la Conferencia de Berlín.
Sin embargo, como explica Bernabé López García, España nunca desarrolló una estrategia clara para integrar o emancipar este territorio. A lo largo del siglo XX, los saharauis comenzaron a organizarse políticamente, exigiendo su derecho a la autodeterminación, algo reconocido por las Naciones Unidas en 1963, cuando el Sáhara fue inscrito como un territorio no autónomo. El Frente Polisario y la descolonización fallida. En 1973, el Frente Polisario surgió como movimiento de resistencia contra el colonialismo español. Su objetivo era claro: lograr la independencia del Sáhara Occidental. En 1975, mientras España lidiaba con la agonía del franquismo, Marruecos aprovechó la oportunidad para lanzar la Marcha Verde, una operación política y militar para reclamar el territorio. Los Acuerdos de Madrid. En 1975. España, debilitada internamente, cedió la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, sin consultar al pueblo saharaui. Este acuerdo, denunciado como ilegal por muchos expertos como Carlos Ruiz Miguel, marcó el inicio de un conflicto que sigue sin resolverse. La guerra y el exilio. El Frente Polisario declaró la República Árabe Saharaui Democrática en 1976 y luchó contra Marruecos en una guerra que duró hasta 1991, cuando se firmó un alto el fuego mediado por la ONU. Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido nunca se llevó a cabo. El papel de España y Marruecos, de la responsabilidad histórica a la complicidad actual. España tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui. Como potencia colonizadora, no cumplió con su obligación de descolonizar el territorio de manera justa y legal. En el presente, el papel de España ha sido ambiguo. Los sucesivos gobiernos han evitado enfrentarse directamente a Marruecos, un socio estratégico en términos de inmigración, comercio y cooperación antiterrorista. Esto ha llevado a una política exterior marcada por la tibieza y la falta de acción. Como ejemplo reciente, en 2022, el gobierno de Pedro Sánchez reconoció la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, traicionando décadas de apoyo formal al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Según Ignacio Zembrero, esta decisión respondió a presiones económicas y diplomáticas de Marruecos, dejando a España en una posición de sumisión. Marruecos, por su parte, ha consolidado su ocupación del Sáhara Occidental a través de la militarización del territorio y el control económico. Apoyado por Francia y Estados Unidos, el régimen marroquí ha ignorado las resoluciones de la ONU y reprimido brutalmente cualquier forma de resistencia saharaui. Asimismo, Marruecos ha explotado todos los recursos naturales del Sáhara, como los fosfatos y la pesca, para financiar su ocupación. Según Toby Selley, estas riquezas han sido utilizadas como arma económica para atraer inversiones internacionales y legitimidad política. La situación actual del pueblo saharaui. Los saharauis que permanecen en el Sáhara Occidental viven bajo una ocupación militar. Marruecos reprime cualquier forma de activismo y los derechos humanos son constantemente violados. Activistas como Sultana Jaya han denunciado torturas, arrestos arbitrarios y discriminación sistemática. Al mismo tiempo, más de 170.000 saharauis viven en los campos de Tinduf, en Argelia. Estos campamentos, gestionados por el Frente Polisario, dependen casi por completo de la ayuda internacional, sin acceso a recursos básicos ni oportunidades. Los saharauis enfrentan un futuro incierto. El fracaso de la comunidad internacional. La ONU, que prometió un referéndum de autodeterminación en 1991, no ha cumplido su palabra. Según Stephen Zanes, las políticas internacionales han priorizado sus intereses económicos y estratégicos sobre la justicia y los derechos humanos. Bien, adentrémonos en posibles soluciones, más allá del silencio. Referéndum de autodeterminación. Es la solución más justa y legal, respaldada por la ONU. Sin embargo, Marruecos se opone firmemente, lo que ha bloqueado cualquier avance. Presión internacional. Países como España y Francia deben asumir una postura firme frente a Marruecos, exigiendo el respeto a las resoluciones de la ONU. Fortalecer la República Árabe Saharaui Democrática. Reconocerla como Estado soberano podría aumentar la presión sobre Marruecos y legitimizar la lucha saharaui en la escena internacional. Apoyo a los refugiados.
La comunidad internacional debe garantizar mejores condiciones de vida para los saharauis en los campamentos, invirtiendo en educación, salud y oportunidades económicas. Esta es una lucha por la dignidad y la justicia. El conflicto del Sáhara Occidental no es solo una cuestión territorial, es una lucha por la dignidad de un pueblo que ha sido abandonado por la historia. Como humanidad, tenemos la responsabilidad de apoyar a quienes buscan justicia. No podemos permitir que los intereses económicos y políticos sigan pisoteando los derechos de los saharauis. Este conflicto no se resolverá con el silencio ni con la complacencia. Requiere voluntad política, presión internacional y, sobre todo, un compromiso ético con la justicia. El Sáhara Occidental es un recordatorio de que no hay paz verdadera sin dignidad y libertad para todos. Dice: Paco, todo el que se acuesta con mi novia se queda sordo. Y dice: ¿eh? El Che, entre el mito y la realidad. Pocos rostros son tan reconocidos en el mundo como el de Ernesto Che Guevara. Su icónica imagen, inmortalizada por la fotografía de Alberto Korda, se ha convertido en un símbolo global de revolución y resistencia. Sin embargo, detrás de esta idealización se esconde una figura mucho más compleja y, en muchos aspectos, profundamente contradictoria. Hoy vamos a desmitificar al Che Guevara. Nos basaremos en los trabajos de expertos como John Lee Anderson, Jacobo Machover y Álvaro Vargas Llosa para separar la realidad del mito. Exploraremos su verdadera historia, analizaremos el entramado político y económico que ha promovido su imagen y reflexionaremos sobre lo que significa realmente este símbolo en el mundo contemporáneo. La historia real de Ernesto Guevara. Los inicios, de médico a guerrillero. Ernesto Guevara nació en 1928 en Rosario, Argentina. Estudió medicina y su famoso viaje por América Latina con Alberto Granado marcó el inicio de su transformación ideológica. Este viaje lo llevó a observar la pobreza y la desigualdad estructural del continente, experiencias que influyeron en su adopción del marxismo. En 1955 conoció a Fidel Castro en México y se unió al movimiento 26 de julio. Participó en la Revolución Cubana, donde se destacó por su determinación y crueldad en el combate. Según John Lee Anderson, fue durante esta etapa cuando el Che comenzó a forjar su imagen como un guerrillero inflexible. La consolidación del mito, la revolución y la cabaña. Tras el triunfo de la revolución en 1959, Guevara asumió roles clave en el gobierno cubano, incluidos el Ministerio de Industria y la presidencia del Banco Nacional. Sin embargo, uno de sus legados más controvertidos fue su papel en la prisión de La Cabaña, donde se llevaron a cabo ejecuciones sumarias de opositores al régimen. Crítica de Jacobo Machover. En La cara oculta del Che, Machover documenta cómo Guevara supervisó personalmente los juicios y fusilamientos en La Cabaña, convirtiéndolo en un símbolo de la represión revolucionaria. El Che como ideólogo. Guevara también promovió un modelo económico basado en la planificación centralizada que resultó en el fracaso de varias políticas industriales y agrícolas en Cuba. Álvaro Vargas Llosa argumenta que este aspecto de su liderazgo muestra su incapacidad para comprender las dinámicas económicas. El fracaso en África y Bolivia. Tras abandonar Cuba en 1965, el Che intentó expandir la revolución a África, específicamente al Congo, donde su misión fue un completo fracaso. Posteriormente se trasladó a Bolivia, donde buscó liderar una insurrección campesina. Sin embargo, su falta de apoyo local, su estrategia militar deficiente y la traición de sectores aliados lo llevaron a ser capturado y ejecutado en 1967. El entramado político y económico detrás del mito. La construcción de un icono revolucionario. Tras su muerte, el régimen cubano, con el apoyo de intelectuales de izquierda, se encargó de transformar al Che en un mártir de la revolución. Según Jorge Castañeda, esta construcción fue deliberada, buscando consolidar la influencia de Cuba en el movimiento revolucionario global. El papel de la propaganda. La fotografía de Alberto Korda fue instrumentalizada por el régimen castrista y más tarde por movimientos de izquierda en todo el mundo, convirtiendo al Che en un símbolo de lucha contra el imperialismo.
La paradoja capitalista, el Che como marca. Hoy, la imagen del Che aparece en camisetas, tazas, pósters y todo tipo de productos de consumo masivo. Esto representa una contradicción flagrante. Un hombre que luchó contra el capitalismo es ahora un símbolo del mismo. Franklin Fuhr señala que el capitalismo global ha absorbido la imagen del Che, despojándola de su significado político y convirtiéndola en un producto vacío. Un análisis crítico del legado del Che. Las contradicciones ideológicas. El Che Guevara es aclamado como un defensor de la justicia social, pero sus acciones cuentan otra historia. Autoritarismo. Guevara no dudó en aplicar métodos represivos contra opositores y compañeros que cuestionaban sus decisiones. Su visión del socialismo estaba basada en el control estatal absoluto y en la eliminación de cualquier disidencia. Racismo y machismo. Escritos y declaraciones del Che revelan actitudes racistas hacia los africanos y machistas hacia las mujeres, lo que contradice su imagen de defensor de la igualdad. Impacto real de su revolución. El modelo revolucionario del Che tuvo un impacto limitado y en muchos casos desastroso. Según Carlos Alberto Monaster, sus fracasos en África y Bolivia demostraron que su visión romántica de la guerrilla estaba desconectada de las realidades políticas y sociales de los países que pretendía liberar. Bien, veamos qué lecciones podemos extraer del mito del Che Guevara. La importancia de cuestionar los símbolos. La figura del Che nos enseña la necesidad de cuestionar los símbolos que adoptamos. Su imagen ha sido utilizada tanto por movimientos progresistas como por intereses comerciales, lo que demuestra cómo los mitos pueden ser manipulados para servir a diferentes agendas. El Che representa la figura del líder que, aunque apasionado y comprometido, se niega a aceptar sus propios errores. Esto nos recuerda que ningún líder es perfecto y que la idealización puede ser peligrosa. Más allá del mito, el Che Guevara fue un hombre de su tiempo, con virtudes y defectos. No fue un santo ni un salvador, y su legado está lleno de contradicciones. Al analizar su figura de manera crítica, podemos aprender lecciones valiosas sobre los peligros de la idealización y la importancia de comprender la historia en toda su complejidad. De manera que, más allá de la imagen icónica, debemos preguntarnos: ¿qué representa realmente el Che en el mundo actual? ¿Es un símbolo de lucha o un recordatorio de las fallas humanas en la búsqueda de la utopía? Economía y emprendimiento. La navaja de Ockham aplicada a la economía y el emprendimiento. La simplicidad como clave para entender y triunfar. La vida, la economía y los negocios pueden parecer abrumadoramente complejos. Sin embargo, a menudo la solución más efectiva es también la más simple. Este principio, conocido como la navaja de Ockham, ha guiado a científicos, filósofos y más recientemente economistas y emprendedores hacia decisiones más claras y acertadas. En este episodio exploraremos cómo aplicar este concepto a la economía y al emprendimiento. Hablaremos de su origen, su conexión con la lógica y la ciencia, y cómo puede ayudarnos a entender el mundo financiero y mejorar nuestras finanzas personales y profesionales. Prepárate para un viaje donde descubriremos cómo la simplicidad puede ser tu mejor aliada. ¿Qué es la navaja de Ockham y de dónde viene? El origen de este concepto debe su nombre a William de Ockham, un filósofo y teólogo inglés del siglo XIV. Su principio básico es sencillo. Entre dos explicaciones para un fenómeno, la más simple suele ser la correcta. Aunque nació como un método filosófico para analizar problemas teológicos y lógicos, su influencia se ha expandido a disciplinas como la ciencia, la economía y la resolución de problemas en general. La metáfora de la navaja representa la eliminación de hipótesis innecesarias. Aunque William de Ockham popularizó el principio, no fue el primero en enunciarlo. Filósofos como Aristóteles y Avicena ya abordaban ideas similares sobre la simplicidad. En economía, la navaja de Ockham nos recuerda que los modelos y teorías deben ser tan simples como sea posible, sin sacrificar precisión. Como señaló Milton Friedman, los modelos económicos no tienen que ser realistas en todos los detalles, pero sí útiles para hacer predicciones claras y prácticas.
Bien, ¿y cómo usar la navaja de Ockham para entender el mundo económico? Número 1. Simplificar los conceptos económicos complejos. La economía está llena de términos técnicos y teorías abstractas que pueden confundir incluso al más curioso. Sin embargo, aplicando la navaja de Ockham, podemos reducir estos conceptos a su esencia práctica. Por ejemplo, la inflación, en su nivel más básico, es simplemente el aumento generalizado de los precios. No necesitas entender todas las teorías monetarias para comprender cómo afecta a tu poder adquisitivo. Las recesiones pueden explicarse como periodos en los que hay más oferta que demanda y las empresas reducen costos, como empleos, para ajustarse. Cuando enfrentes un concepto económico, pregúntate, ¿cuál es el núcleo de esta idea? Esto te ayudará a tomar decisiones informadas sin sentirte abrumado. Número 2. En la gestión financiera personal. La navaja de Ockham puede transformar la manera en que manejamos nuestras finanzas. A menudo, nuestras decisiones financieras se complican por exceso de opciones, información contradictoria o metas poco claras. ¿Y cómo aplicarla? Prioriza lo esencial. Ahorra primero, gasta después. Simplifica tus inversiones. En lugar de perseguir estrategias complejas, considera fondos indexados, como recomiendan expertos como John Bogle. Reduce el consumo innecesario. Si no lo necesitas, no lo compres. Y número 3. Modelos económicos más claros. La navaja de Ockham también ayuda a identificar errores en políticas económicas o modelos empresariales. Por ejemplo, Nassim Taleb critica cómo muchos modelos financieros fallaron en predecir crisis porque eran innecesariamente complicados. El colapso financiero de 2008 fue causado, en parte, por instrumentos financieros extremadamente complejos que pocos entendían, como los derivados. Una solución más simple, como regular los préstamos de alto riesgo, podría haber evitado el desastre. Aplicación al emprendimiento. Veamos otros 3 puntos. Número 1. Productos simples, soluciones efectivas. En el mundo de los negocios, la simplicidad vende. Como señaló Eric Rice en The Lean Startup, las empresas que se centran en resolver un problema específico con la solución más directa tienen más probabilidades de éxito. Por ejemplo, Google triunfó al ofrecer un motor de búsqueda con una interfaz limpia y rápida, mientras sus competidores llenaban sus páginas con anuncios y distracciones. Número 2. Decisiones rápidas y claras. Para emprendedores, la navaja de Ockham significa centrarse en lo esencial y evitar la parálisis por análisis. Como diría Tim Ferriss, en lugar de buscar la perfección, implementa soluciones rápidas y ajusta sobre la marcha. A nivel práctico, define tu propuesta de valor en una frase. Si no puedes explicarlo de manera sencilla, necesitas simplificar. Y prioriza las tareas que generan el mayor impacto con el menor esfuerzo. Y número 3. Marketing y comunicación. El mensaje más efectivo es el más claro. Las marcas que triunfan son aquellas que pueden transmitir su propósito de manera simple y directa. El lema de Apple es "Piensa diferente", un mensaje breve que encapsula innovación y exclusividad. Finalmente veamos algunas lecciones prácticas. Menos es más. La navaja de Ockham nos enseña que simplificar no es sinónimo de ser superficial. Más bien, se trata de eliminar lo innecesario para enfocarnos en lo que realmente importa. Enfoque en lo esencial. En un mundo lleno de ruido e información contradictoria, la simplicidad puede ser una herramienta poderosa para navegar la complejidad, tanto en nuestras finanzas personales como en el emprendimiento. Y aquí va un pequeño desafío. Piensa en un área de tu vida o negocio que sientas desordenada. ¿Qué puedes simplificar hoy mismo para avanzar con mayor claridad y eficacia? Y es que la simplicidad es también una estrategia para el éxito. La navaja de Ockham es mucho más que un principio filosófico, es una guía práctica para tomar mejores decisiones, entender la economía y construir negocios sólidos. En un mundo donde la complejidad parece ser la norma, elegir la simplicidad es un acto de inteligencia y estrategia. Así que, recuerda, no necesitas complicar tu vida financiera ni empresarial para triunfar. Las mejores soluciones son, casi siempre, las más simples. Dice, soy minero
y dice: doctor, por favor, tómese en serio la colonoscopia. El método Lean Startup: innovación, agilidad y éxito. ¿Te has preguntado alguna vez cómo grandes empresas como Dropbox, Airbnb o Uber lograron pasar de ser ideas simples a negocios globales? Muchas de ellas tienen algo en común: aplicaron los principios del método Lean Startup. Este enfoque, desarrollado por Eric Ries y popularizado por emprendedores y expertos de todo el mundo, ha transformado la forma en que entendemos el emprendimiento y la innovación. Hoy haremos un recorrido por su origen, sus principios fundamentales, ejemplos prácticos de éxito y una guía clara para que puedas aplicarlo en tu propio proyecto. Prepárate para descubrir cómo la agilidad, la experimentación y la simplicidad pueden marcar la diferencia en el mundo empresarial. El origen del método Lean Startup. Este método es un enfoque para construir negocios y productos con el menor desperdicio de tiempo y recursos posible. Se basa en la experimentación continua, la validación temprana de ideas y el aprendizaje rápido. Eric Ries desarrolló este método mientras trabajaba como emprendedor tecnológico en Silicon Valley. Enfrentó repetidos fracasos que lo llevaron a cuestionar los modelos tradicionales de creación empresarial. Inspirado por el enfoque Lean Manufacturing de Toyota, adoptó estos principios a startups, dando lugar al método que conocemos hoy. Steve Blank, mentor de Ries, sentó las bases del método con su enfoque de desarrollo del cliente, que pone al usuario en el centro de cada decisión empresarial. Veamos los principios fundamentales del método Lean Startup. Número 1. Construir, medir, aprender. El núcleo del método es este ciclo iterativo. Construir, crear un producto mínimo viable, un MVP, que contenga las funcionalidades esenciales para probar tu hipótesis. Medir, obtener datos reales de los usuarios mediante pruebas y análisis. Aprender, ajustar tu producto o idea con base en los resultados, iterando rápidamente. Como ejemplo, Dropbox lanzó su vídeo explicativo simple para validar el interés en su producto antes de desarrollarlo completamente. Número 2. Producto mínimo viable, MVP. Esta es una versión básica de tu producto que permite recopilar la máxima cantidad de aprendizaje con el menor esfuerzo. Como ejemplo tenemos a Airbnb, que comenzó con una página web simple para alquilar colchones inflables en un apartamento, probando la idea antes de escalarla. Número 3. Validación de hipótesis. En lugar de asumir que tu idea es válida, el Lean Startup te anima a probarla en el mercado real. Esto reduce el riesgo de invertir tiempo y dinero en proyectos que podrían fracasar. Y número 4. Pivotar. Si una hipótesis no funciona, el método sugiere pivotar, cambiar de estrategia sin abandonar el objetivo principal. Twitter es un ejemplo, ya que surgió tras el fracaso de Odeo, una plataforma de podcast. El equipo pivoteó hacia una red social centrada en mensajes breves. Vamos a profundizar un poco más en aquellas empresas que han triunfado con el Lean Startup. Airbnb, de la que ya hemos hablado, comenzó validando su idea con un experimento mínimo: alquilar colchones inflables durante una conferencia. Este enfoque permitió a los fundadores probar su modelo de negocio sin grandes inversiones iniciales. En el caso de Dropbox, en lugar de construir un producto completo, creó un vídeo simple que explicaba su concepto. Este MVP atrajo miles de registros antes de que el producto estuviera disponible. Zappos, en sus inicios, probó la demanda de zapatos en línea tomando fotos de productos en tiendas locales y subiéndolas a una página web. Cuando los clientes compraban, los fundadores compraban los zapatos físicamente y los enviaban, validando así el modelo de negocio. Spotify lanzó un MVP con una funcionalidad básica: streaming de música gratuito con publicidad. A medida que el modelo funcionaba, expandieron su oferta con suscripciones premium. Venga, vamos a ver cómo aplicar el Lean Startup en tu negocio. Paso 1. Identifica tu hipótesis clave. ¿Qué problemas estás resolviendo? ¿Quiénes son tus clientes objetivo? Haz estas preguntas para definir lo esencial de tu idea. Paso 2. Construye tu MVP.
No te obsesiones con crear un producto perfecto desde el principio, concéntrate en una versión básica que permita validar tu hipótesis. Por ejemplo, si quieres lanzar una aplicación de recetas, empieza con un blog o una landing page donde las personas puedan registrarse. Paso 3. Mide todo lo que importa. ¿Los usuarios están interesados? ¿Están dispuestos a pagar por tu solución? Utiliza herramientas como encuestas, análisis web y entrevistas para recopilar datos. Paso 4. Aprende y pivota si es necesario. Si los resultados no son los esperados, no temas cambiar de dirección. Un pivote no es un fracaso, sino una oportunidad para adaptarte. Y paso 5. Itera continuamente. Repite el ciclo. Construir, medir, aprender hasta que encuentres un modelo escalable. Vamos a resumir los beneficios del Lean Startup. Número 1. Reducir el riesgo. El Lean Startup minimiza las probabilidades de fracaso al validar ideas rápidamente con recursos limitados. Número 2. Agilidad en la toma de decisiones. Te permite adaptarte a los cambios del mercado sin desperdiciar tiempo ni dinero. Número 3. Poner al cliente en el centro. Este enfoque asegura que tu producto o servicio realmente satisfaga una necesidad real. Y número 4. Innovación constante. Al iterar continuamente, estás en una posición ideal para descubrir nuevas oportunidades de negocio. El método Lean Startup no es solo para grandes empresas tecnológicas, es una filosofía que cualquier emprendedor puede adoptar. En un mundo donde los recursos son limitados y la competencia es feroz, la agilidad y la simplicidad son esenciales para triunfar. Si tienes una idea, no esperes a que sea perfecta. Aplica el Lean Startup, prueba, mide y aprende. El éxito no es cuestión de suerte, sino de estar dispuesto a fallar rápido y adaptarte más rápido aún. Psicología y espiritualidad. Las metaemociones, una ventana al autoconocimiento. ¿Qué sentimos cuando experimentamos una emoción? Por ejemplo, cuando estamos tristes, ¿nos sentimos culpables por estarlo o aceptamos esa tristeza con compasión? Esos sentimientos sobre nuestras emociones son lo que llamamos metaemociones, un nivel más profundo en la complejidad emocional humana. Hoy, en nuestra sección de Psicología y Espiritualidad, exploraremos este fascinante concepto. ¿Qué son las metaemociones? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cómo nos afectan? ¿Y cómo podemos aprender a gestionarlas para nuestro bienestar? Basándonos en el trabajo de expertos como John Gottman, Daniel Goleman y Rafael Vizquerra, haremos un recorrido extenso para entender este componente fundamental del autoconocimiento y el bienestar emocional. Bien, pues primeramente vamos a tratar de definir qué son las metaemociones. Una metaemoción es la reacción emocional que tenemos hacia una emoción primaria. En otras palabras, es el sentimiento que surge cuando pensamos o sentimos algo sobre nuestras propias emociones. Algunos ejemplos que podemos poner son sentir vergüenza por estar enojado, sentir orgullo por estar feliz o sentir culpa por estar triste. Como vemos, mientras que las emociones primarias como la tristeza, la alegría o el miedo son reacciones inmediatas a estímulos externos, las metaemociones surgen como una respuesta interna a esas emociones. Emoción primaria: estoy enojado porque alguien me insultó. Metaemoción: me siento culpable por haberme enojado. Origen y descubrimiento de las metaemociones. El papel de John Gottman. El concepto de metaemociones fue popularizado por el psicólogo John Gottman, conocido por sus investigaciones sobre relaciones humanas. Gottman descubrió que las metaemociones influyen significativamente en cómo las personas manejan sus emociones y en la calidad de sus relaciones. Y aquí va un dato interesante. Gottman identificó que las parejas exitosas tienden a tener metaemociones positivas hacia sus emociones y las de su pareja. La conexión con la inteligencia emocional. Daniel Goleman, en su obra Inteligencia Emocional, integró el concepto de metaemociones en su análisis de cómo las emociones moldean nuestras vidas. Las metaemociones juegan un papel clave en la autorregulación emocional y el autoconocimiento. Neurociencia y emociones complejas.
Neurocientíficos como Antonio Damasio han demostrado que el cerebro procesa emociones y metaemociones en diferentes niveles. Las emociones primarias son más instintivas y se generan en el sistema límbico, mientras que las metaemociones surgen en áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento consciente, como la corteza prefrontal. Veamos ahora cómo las metaemociones impactan en nuestras relaciones. Estas son fundamentales para entender cómo interactuamos con los demás. Según Gottman, nuestras metaemociones hacia las emociones de otros pueden determinar la calidad de nuestras relaciones. Por ejemplo, si alguien está triste y sentimos frustración hacia esa tristeza, nuestra relación puede deteriorarse. En cambio, si sentimos empatía, la relación se fortalece. Cuando nuestras metaemociones son predominantemente negativas, como sentir vergüenza constante por estar triste o ansioso, pueden contribuir a trastornos como la depresión o la ansiedad. Por otro lado, cuando aprendemos a cultivar metaemociones positivas, como la autocompasión o el orgullo por manejar bien nuestras emociones, podemos mejorar significativamente nuestra autoestima y resiliencia. ¿Cómo detectar y trabajar con las metaemociones? El primer paso es desarrollar conciencia sobre nuestras emociones y metaemociones. Pregúntate, ¿qué siento en este momento? ¿Cómo me siento acerca de este sentimiento? Practicar el mindfulness. El mindfulness o atención plena es una herramienta poderosa para observar nuestras emociones sin juzgarlas. Jon Kabat-Zinn y Richard Davidson destacan que esta práctica nos ayuda a desactivar metaemociones negativas como la culpa o la vergüenza. Reestructurar nuestras creencias emocionales. Muchas metaemociones negativas provienen de creencias culturales o familiares, como estar triste es un signo de debilidad. Cambiar estas creencias puede transformar cómo respondemos a nuestras emociones. Cultivar la autocompasión. Kristin Neff subraya la importancia de la autocompasión para trabajar con metaemociones negativas. En lugar de criticarnos por sentirnos mal, podemos aprender a tratarnos con amabilidad y comprensión. Y buscar patrones emocionales. Mantener un diario emocional puede ayudarnos a identificar patrones en nuestras emociones y metaemociones, facilitando el proceso de autoconocimiento. Vamos a ver ahora cómo usar las metaemociones a nuestro favor. En el ámbito personal, aprende a reconocer tus emociones y responde con aceptación en lugar de juicio. Utiliza tus metaemociones para mejorar tu capacidad de autorregulación y tomar decisiones más conscientes. En las relaciones interpersonales, sé consciente de tus metaemociones hacia las emociones de los demás. La empatía y la aceptación fortalecen las relaciones. Y en el trabajo y la productividad, las metaemociones positivas, como el orgullo por un trabajo bien hecho, pueden motivarte a mantener altos niveles de productividad. Aprende a manejar metaemociones negativas, como la frustración por cometer errores, para evitar el agotamiento emocional. Como conclusión a este tema, vemos que las metaemociones son una capa profunda de nuestra vida emocional que, aunque a menudo pasan desapercibidas, tienen un impacto enorme en cómo vivimos, interactuamos y crecemos como personas. Si aprendemos a detectar y gestionar nuestras metaemociones, podemos transformar nuestras vidas. No se trata de eliminar emociones negativas, sino de aprender a responder a ellas con sabiduría y compasión. Como dijo John Gottman, las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente humanas. Y al entender nuestras metaemociones, podemos conectarnos mejor con esa humanidad en nosotros mismos y en los demás. Pues la postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez. ¿La del pez? Pues esa no la conozco. Sí, hombre, se da la vuelta y... nada. Oh my God. Neuronas espejo. La clave de la empatía y el aprendizaje. El poder de reflejar al otro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué bostezas cuando alguien a tu lado bosteza? ¿O por qué sientes tristeza cuando ves a alguien llorar en una película? Estas respuestas automáticas no son coincidencias, son el resultado de las neuronas espejo, una fascinante red de células cerebrales que nos conecta con los demás de formas profundas e inesperadas. Hoy exploraremos qué son las neuronas espejo, cómo se descubrieron, qué implicaciones tienen en nuestra vida diaria y cómo podemos usarlas a nuestro favor. Basándonos en investigaciones de pioneros como Giacomo Rizzolatti, Marco Iacoboni y Francisco Mora Teruel, nos adentraremos en el fascinante mundo de estas células que explican mucho de nuestra capacidad de empatía, aprendizaje e incluso creatividad. Entonces, ¿qué son las neuronas espejo?
Estas neuronas son un tipo especial de célula cerebral que se activa no solo cuando realizamos una acción, sino también cuando observamos a alguien más realizarla. Es decir, nuestro cerebro refleja la experiencia del otro como si fuera propia. Cuando ves a alguien golpear su dedo con un martillo, puedes sentir una especie de eco del dolor, aunque no lo experimentes físicamente. Estas neuronas se encuentran en áreas específicas del cerebro, como la corteza premotora y el lóbulo parietal. Estudios como los de Giacomo Rizzolatti sugieren que están involucradas en procesos como comprender las intenciones de los demás, aprender mediante imitación y experimentar empatía emocional. Historia del descubrimiento. El hallazgo en los años 90. El descubrimiento de las neuronas espejo ocurrió en un laboratorio en Parma, Italia, mientras el equipo de Giacomo Rizzolatti estudiaba el cerebro de macacos. Los científicos notaron que ciertas neuronas se activaban no solo cuando los monos realizaban una acción, sino también cuando observaban a otro mono o a un ser humano hacerlo. Este hallazgo fue accidental, se observó mientras los monos miraban a los investigadores manipular objetos. Posteriormente, investigaciones con resonancias magnéticas funcionales confirmaron la existencia de un sistema similar en los humanos, ampliando su implicación en procesos cognitivos complejos como el lenguaje, la empatía y la creatividad. Bien, veamos cómo las neuronas espejo nos afectan. Y lo vamos a ver en 4 puntos básicos. Número 1. Empatía emocional. Las neuronas espejo son fundamentales para entender cómo sentimos empatía. Al reflejar las emociones de los demás, nos permiten conectar emocionalmente. Por ejemplo, cuando vemos a alguien llorar, nuestras neuronas espejo generan una activación que nos hace experimentar una versión de su tristeza. Número 2. Aprendizaje por imitación. El aprendizaje por observación depende en gran medida de las neuronas espejo. Esto es crucial en la infancia, cuando los niños aprenden habilidades observando a los adultos. Como ejemplo práctico, tenemos a los bebés que imitan expresiones faciales y gestos gracias a la activación de este sistema. Número 3. Lenguaje y comunicación. Según Michael Airbaib, las neuronas espejo jugaron un papel esencial en la evolución del lenguaje. Al permitir comprender las acciones de otros, sentaron las bases para la comunicación simbólica. Y número 4. Relaciones sociales y cultura. Las neuronas espejo también facilitan la cohesión social. Nos ayudan a interpretar gestos, tonos de voz y expresiones faciales, lo que es esencial para construir relaciones humanas. Veamos ahora otros 4 puntos acerca de las aplicaciones prácticas de las neuronas espejo. Número 1. Mejorar la empatía. Podemos entrenar nuestras neuronas espejo para ser más empáticos. Practica la escucha activa. Presta atención plena a los sentimientos y palabras del otro. Observa las expresiones faciales y el lenguaje corporal para entender mejor las emociones de los demás. Número 2. Aprendizaje más efectivo. Aprovecha el poder de las neuronas espejo para aprender habilidades nuevas. Mira demostraciones. Observar a un experto realizar una tarea activa las mismas áreas del cerebro que si la realizaras tú. Repite en un ambiente similar al del aprendizaje observado. Número 3. Relaciones personales más fuertes. Conscientemente usa tus neuronas espejo para mejorar tus relaciones. Refleja las emociones del otro con validación emocional. Y usa el contacto visual y las expresiones abiertas para generar confianza. Y número 4. Manejar conflictos. En situaciones tensas, ser consciente de cómo nuestras neuronas espejo amplifican las emociones del otro puede ayudarnos a desactivar conflictos antes de que escalen. Las neuronas espejo y su impacto en la salud mental. Relación con el autismo. Investigaciones de Simon Baron-Cohen sugieren que las personas con trastornos del espectro autista pueden tener una disfunción en sistemas de neuronas espejo, lo que dificulta su capacidad de interpretar las emociones y acciones de los demás. Ansiedad y estrés. Las neuronas espejo también pueden amplificar emociones negativas en entornos estresantes. Practicar mindfulness o meditación puede ayudar a regular su actividad. Terapias basadas en la imitación. Técnicas como el role-playing, juego de roles y la terapia de espejo utilizan estos sistemas para mejorar la autorregulación emocional y las habilidades sociales. Como vemos, las neuronas espejo son una herramienta para la conexión humana. No solo nos ayudan a entender a los demás,
sino que son la base de nuestra capacidad de conectar, aprender y crecer como seres humanos. Nos recuerdan que estamos profundamente interconectados y que nuestras emociones y acciones tienen un impacto que va más allá de lo visible. Al comprender y aprovechar este sistema, podemos construir relaciones más fuertes, aprender de manera más efectiva y convertirnos en personas más empáticas y conscientes, porque al final todos somos espejos los unos de los otros. Historias de la historia. La primavera árabe, un sueño inconcluso. ¿Qué fue la primavera árabe? En 2010, una chispa encendió una serie de protestas que se extendieron por todo el mundo árabe, prometiendo cambios democráticos y justicia social. Este movimiento, conocido como la Primavera Árabe, capturó la imaginación de millones, pero también dejó un legado complejo de esperanzas frustradas, conflictos y cambios sociales. Hoy exploraremos en profundidad este fenómeno, sus causas, las situaciones vividas, los resultados y el estado actual de los países que formaron parte de este movimiento. Acompáñanos en este viaje para entender qué ocurrió realmente y qué podemos aprender de ello. Causas de la primavera árabe. Factores económicos. La desigualdad económica y el desempleo juvenil fueron catalizadores clave. Según Amartya Sen, la falta de oportunidades en una región con una población joven creciente creó un caldo de cultivo para la frustración social. En Túnez, el desempleo juvenil alcanzaba el 30% en 2010, mientras que la corrupción gubernamental desviaba recursos hacia las élites. Corrupción y autoritarismo. Muchos de los países afectados estaban gobernados por regímenes autoritarios que reprimían la disidencia y favorecían a las élites. Según Fawad Gerges, el abuso del poder y la corrupción endémica fueron una constante en estos regímenes. Como ejemplo, en Egipto, Hosni Mubarak había gobernado durante casi 30 años, reprimiendo a la oposición política y controlando los medios de comunicación. Redes sociales y tecnología. El acceso a Internet y el auge de las redes sociales permitieron a los jóvenes organizar protestas masivas y difundir información de manera instantánea. Lina Khatib argumenta que estas herramientas fueron esenciales para coordinar manifestaciones y desafiar la censura. Como caso práctico, la página de Facebook We Are All Khalid Said en Egipto, creada tras la muerte de un joven a manos de la policía, movilizó a miles de personas. El efecto dominó. El éxito inicial de las protestas en Túnez inspiró a otros países a levantarse contra sus gobiernos. Este efecto contagio se extendió rápidamente por la región. Las revueltas en los principales países. Túnez. El origen del movimiento. La inmolación de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante, en diciembre de 2010, fue el detonante de las protestas en Túnez. El movimiento llevó al derrocamiento de Zine El Abidine Ben Ali en enero de 2011. Resultado: Túnez es considerado el único caso relativamente exitoso, ya que logró implementar una transición democrática, aunque con desafíos económicos persistentes. Egipto. De la esperanza a la represión. Las protestas en la plaza Tahrir llevaron a la renuncia de Hosni Mubarak en febrero de 2011. Sin embargo, la transición democrática fue breve y en 2013 un golpe militar liderado por Abdel Fattah el-Sisi devolvió al país a un régimen autoritario. Libia. Del caos a la guerra civil. En Libia las protestas contra Muammar Gaddafi se convirtieron en un conflicto armado. La intervención de la OTAN en 2011 ayudó a derrocar a Gaddafi, pero dejó al país en un estado de caos y división. Siria, un conflicto devastador. Las protestas en Siria derivaron en una guerra civil que sigue activa hasta hoy. Bashar al-Assad logró mantenerse en el poder con el apoyo de Rusia e Irán, mientras el país quedó devastado por la guerra y las crisis humanitarias. Yemen, la guerra olvidada. En Yemen, las protestas llevaron a la renuncia de Ali Abdullah Saleh, pero el país cayó en una guerra civil que continúa, agravada por la intervención de Arabia Saudita e Irán.
Resultados y consecuencias. Democracia limitada. De los países afectados, solo Túnez logró establecer una democracia funcional, aunque frágil. En el resto, las revueltas resultaron en regresiones autoritarias o conflictos prolongados. Impacto social y cultural. Las revueltas empoderaron a una nueva generación, pero también dejaron un legado de desconfianza hacia las instituciones y divisiones sociales. El papel de las potencias internacionales. Según Noam Chomsky, las intervenciones extranjeras, como la de la OTAN en Libia, a menudo exacerbaron los conflictos en lugar de resolverlos. Y crisis humanitarias. Países como Siria y Yemen enfrentan crisis humanitarias sin precedentes, con millones de desplazados y refugiados. Bien, ¿y cuál es la situación actual en los países clave? Túnez, a pesar de los logros democráticos, enfrenta una profunda crisis económica y social. Egipto regresó al autoritarismo bajo el régimen de el-Sisi, con altos niveles de represión. Libia continúa dividido entre facciones enfrentadas sin un gobierno central sólido. En Siria, la guerra civil sigue activa, con Bashar al-Assad consolidado en el poder. Y en Yemen, la guerra continúa, agravada por la intervención extranjera y la crisis humanitaria. Veamos 4 sencillas reflexiones y lecciones de la primavera árabe. En primer lugar, el papel de los jóvenes. La primavera árabe demostró el poder de los jóvenes para desafiar regímenes establecidos, aunque carecieron de una estrategia clara para mantener los cambios. En segundo lugar, la importancia de la organización política. Según Rashid Khalidi, las revueltas carecieron de estructuras organizativas capaces de liderar las transiciones democráticas. En tercer lugar, el riesgo de la intervención extranjera. Las potencias internacionales a menudo priorizaron sus propios intereses sobre la estabilidad de la región, agravando las crisis. Y en cuarto lugar, lecciones para el futuro. La primavera árabe nos recuerda que el cambio social requiere no solo de movilización, sino también de una planificación estratégica a largo plazo. Este es un sueño inconcluso, pero no olvidado. La primavera árabe fue un momento de esperanza y cambio, pero también de caos y sufrimiento. Aunque muchos de sus objetivos quedaron sin cumplir, su impacto sigue vivo en la memoria colectiva de la región y en las lecciones que ofrece al resto del mundo. Nos invita a reflexionar sobre el poder del pueblo, la necesidad de liderazgos sólidos y los riesgos de las intervenciones externas. La historia de la primavera árabe no ha terminado, y quizás sus semillas aún puedan florecer en un futuro más justo y democrático. Entra uno a la pescadería del barrio de toda la vida y dice: «Javier, ponme un pescadito fresco». Y el pescadero: «¿Te va bien una raya?». Y dice: «Venga, vale, y una cerveza también, hay que ver cómo me lías, cabrón». El cosmismo, la filosofía que conectó la Tierra con las estrellas. Tras leer Lenin pisó la luna de Michel Elchaninov, me encontré con un concepto que me atrapó por completo: el cosmismo. Esta filosofía, nacida en Rusia, mezcla ciencia, espiritualidad, tecnología y un profundo sentido del destino humano. Su objetivo, nada menos que la inmortalidad, la conquista del espacio y la transformación del ser humano en una fuerza cósmica. Hoy vamos a explorar en profundidad esta corriente de pensamiento. Hablaremos de su origen, sus personajes más relevantes, sus principios, cómo ha influido en el desarrollo humano y qué queda de este fascinante movimiento. Así que la primera pregunta ha de ser: ¿qué es el cosmismo? El cosmismo es una corriente filosófica y científica nacida en Rusia a finales del siglo XIX. Su fundador, Nikolai Fyodorov, propuso una visión en la que la humanidad debía trascender sus limitaciones biológicas y alcanzar la inmortalidad para explorar y dominar el cosmos. Como principio central, tenemos que la humanidad tiene el deber moral de superar la muerte y resucitar a todos los seres humanos que han existido. Propone una conexión entre lo terrenal y lo cósmico. Según Fyodorov, los avances científicos y tecnológicos debían estar al servicio de esta misión espiritual. Origen e historia del cosmismo. El comienzo. Nikolai Fyodorov, considerado el padre del cosmismo, trabajaba como bibliotecario en Moscú. Desde esta posición, desarrolló sus ideas en su obra, La filosofía de la causa común. Fyodorov
creía que la ciencia debía dedicarse a resucitar a los muertos como un acto de justicia cósmica. Para él, la exploración del espacio era una extensión lógica de esta misión. Veamos ahora a algunos de los seguidores de Fyodorov. Konstantin Tsiolkovsky. Inspirado por Fyodorov, es conocido como el padre de la cosmonáutica. Diseñó teorías sobre cohetes espaciales y vislumbró la colonización del espacio. Vladimir Vernadsky. Geólogo y biólogo que desarrolló la idea de la noosfera, una etapa evolutiva en la que la conciencia humana influye directamente en la biosfera del planeta. Alexander Chizhevsky. Estudió la influencia de la actividad solar en los ciclos históricos y biológicos, ampliando la visión del cosmismo hacia una interconexión universal. El cosmismo en la era soviética. Durante este periodo, el cosmismo se integró parcialmente en la ideología oficial, especialmente en el desarrollo del programa espacial. Aunque la visión espiritual de Fyodorov fue descartada, sus ideas sobre la conquista del espacio y la trascendencia humana influyeron en figuras como Sergei Korolev, el ingeniero jefe del programa espacial soviético. Principios del cosmismo. Número 1. Inmortalidad y resurrección. El cosmismo defiende que la humanidad tiene la responsabilidad de superar la muerte y devolver la vida a los que han fallecido. Número 2. Conquista del espacio. La exploración y colonización del cosmos son vistas como una continuación del desarrollo humano. Número 3. Unidad entre ciencia y espiritualidad. Para los cosmistas, el progreso científico no es incompatible con una visión espiritual del universo. Y número 4. Interconexión universal. La humanidad, la Tierra y el cosmos están profundamente interconectados y el destino humano está ligado al destino del universo. Veamos ahora el impacto y legado del cosmismo. En ciencia y tecnología. El cosmismo influyó directamente en el desarrollo de la exploración espacial. Las ideas de Tsiolkovsky sobre cohetes y estaciones espaciales sentaron las bases de la ingeniería aeroespacial moderna. En filosofía y espiritualidad. El cosmismo planteó preguntas fundamentales sobre el papel de la humanidad en el universo. Esta visión ha inspirado tanto a filósofos como a movimientos contemporáneos como el transhumanismo. Ideas como la inmortalidad tecnológica y la expansión humana hacia el espacio están enraizadas en el pensamiento cosmista. Nick Bostrom y Ray Kurzweil han señalado similitudes con sus propios planteamientos. Y en lo que respecta a la literatura y al arte, el cosmismo ha influido en la literatura de ciencia ficción rusa y en movimientos artísticos como el constructivismo que compartían la visión futurista y utópica de los cosmistas. Bueno, ¿y qué queda del cosmismo hoy? En Rusia, aunque el cosmismo perdió relevancia tras la caída de la Unión Soviética, sigue siendo un tema de interés en círculos académicos y filosóficos. A nivel global, la exploración espacial y el auge del transhumanismo reflejan muchos de los ideales cosmistas. La búsqueda de la inmortalidad y la colonización del espacio son objetivos compartidos por científicos y visionarios modernos. En la ética contemporánea, el cosmismo plantea preguntas sobre los límites de la ciencia, la relación entre humanidad y tecnología y el papel espiritual en el progreso. Veamos ahora algunas reflexiones y lecciones del cosmismo. Una visión utópica. El cosmismo nos invita a soñar con un futuro donde la humanidad trasciende sus limitaciones. La importancia de la responsabilidad. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, el cosmismo nos recuerda que debemos equilibrar el progreso con una visión ética y espiritual. Un desafío a la mortalidad. Más allá de su carácter utópico, el cosmismo nos empuja a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte y el significado de la vida. El legado de los soñadores cósmicos. El cosmismo es un testimonio del poder de la imaginación humana. Nos recuerda que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar en conflicto y que el destino de la humanidad podría ser más grande de lo que jamás hemos imaginado. Quizás nunca logremos resucitar a los muertos ni conquistar las estrellas como soñaron Fyodorov y sus seguidores, pero su legado persiste en cada avance tecnológico, en cada misión espacial y en cada pregunta sobre quiénes somos y hacia dónde vamos como especie. Revolución científica.
Parasitología humana. Los huéspedes que cambian nuestras vidas. Hoy vamos a descubrir el fascinante mundo de los parásitos. Después de escuchar el audiolibro Parásitos de Carl Zimmer, me he quedado impactado por el papel de los parásitos en la vida humana y en el desarrollo de nuestra historia. Estos pequeños, a menudo invisibles huéspedes han moldeado no solo nuestra salud, sino también nuestras sociedades y nuestra evolución. Hoy nos adentraremos en el mundo de la parasitología humana. Hablaremos de su historia, los principios básicos de los parásitos, ejemplos clave, avances médicos y científicos y lo que aún no hemos logrado dominar. Además, reflexionaremos sobre lo que podemos aprender de ellos, incluso cómo a veces actuamos cuales parásitos en nuestro entorno. Historia de la parasitología humana. Los primeros registros históricos. Los parásitos han estado con nosotros desde el inicio de nuestra especie. Textos antiguos, como los papiros egipcios de Ebers, del 1550 a.C., ya describen infecciones parasitarias como la esquistosomiasis. Y aquí un dato interesante: en momias egipcias se han encontrado huevos de parásitos intestinales, mostrando que estos problemas han acompañado a la humanidad durante milenios. Primeros avances médicos. Durante el Renacimiento, científicos como Francesco Redi comenzaron a desafiar la idea de la generación espontánea, sentando las bases para entender cómo se transmiten los parásitos. La era moderna de la parasitología. Con el descubrimiento del microscopio en el siglo XVII, científicos como Antoni van Leeuwenhoek identificaron microorganismos parasitarios, lo que marcó el inicio de la parasitología como disciplina científica. Como hitos clave, tenemos el descubrimiento del Plasmodium, el causante de la malaria, por Alphonse Laveran en 1880, y el desarrollo de tratamientos para la oncocercosis y la filariasis linfática en el siglo XX. Bien, veamos ahora qué son los parásitos y cómo funcionan. Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro, llamado huésped, del que obtiene nutrientes y protección. Los parásitos pueden ser protozoos, organismos unicelulares como el Plasmodium, helmintos, gusanos parasitarios como las tenias, o ectoparásitos, parásitos externos como los piojos o las pulgas. Los parásitos suelen tener ciclos de vida complejos, que pueden involucrar múltiples huéspedes. Por ejemplo, la malaria requiere tanto al mosquito Anopheles como al ser humano para completar su ciclo. Asimismo, los parásitos pueden causar daño directo, como destrucción de tejidos, o indirecto, como inflamación o debilitamiento del sistema inmunológico. Veamos algunos ejemplos de parásitos en humanos. Número 1. La malaria, el Plasmodium, transmitida por mosquitos. Esta afecta a millones de personas cada año, principalmente en regiones tropicales. Una vacuna eficaz y el uso de mosquiteras impregnadas de insecticida han reducido significativamente las tasas de infección en la actualidad. Número 2. Las tenias. Taenia solium. Este parásito intestinal puede crecer varios metros dentro del cuerpo humano. Si los huevos llegan al cerebro, pueden causar cisticercosis, una enfermedad potencialmente mortal. Número 3. Esquistosomiasis. También conocida como fiebre de los caracoles, afecta a millones de personas en África y Asia. Los parásitos se alojan en los vasos sanguíneos, causando daño crónico a órganos. Y número 4. El toxoplasma, Toxoplasma gondii. Un protozoo que puede manipular el comportamiento de sus huéspedes, incluyendo ratones y humanos. En personas con sistemas inmunológicos débiles puede ser fatal. Adentrémonos ahora en los avances médicos y en los desafíos actuales. Por un lado encontramos la ivermectina, desarrollada por William C. Campbell y Satoshi Omura. Esta medicina revolucionó el tratamiento de enfermedades como la oncocercosis y la filariasis. También tenemos las vacunas y terapias. Aunque no son perfectas, avances como las vacunas contra la malaria han salvado millones de vidas. Veamos ahora lo que aún no hemos dominado. La resistencia a medicamentos.
Muchos parásitos, como el Plasmodium, han desarrollado resistencia a tratamientos tradicionales. Y nuevas amenazas. La globalización y el cambio climático están expandiendo la distribución de parásitos a regiones antes no afectadas. Bien, como siempre buscamos aprender algo nuevo con cada tema, esta vez no va a ser menos. Veamos qué lecciones nos ofrecen los parásitos. Adaptabilidad extrema. Los parásitos han desarrollado estrategias sofisticadas para sobrevivir. Por ejemplo, algunos pueden manipular el comportamiento de sus huéspedes para aumentar sus probabilidades de reproducción. Por ejemplo, el hongo Ophiocordyceps manipula a las hormigas para que suban a un lugar alto antes de morir, lo que facilita la dispersión de las esporas. El equilibrio entre el huésped y el parásito. Un parásito demasiado agresivo puede matar a su huésped y, por lo tanto, a sí mismo. Este equilibrio nos enseña sobre la sostenibilidad y la necesidad de coexistir con nuestro entorno. Reflexionemos. ¿Actuamos como parásitos en nuestro planeta? ¿Explotamos recursos hasta el punto de amenazar nuestra propia supervivencia? Tal vez, al observar a los parásitos podamos aprender a vivir de manera más equilibrada. Y es que los parásitos no son simplemente villanos en la naturaleza, son maestros de la adaptación y nos obligan a reflexionar sobre nuestra fragilidad, creatividad y conexión con el mundo natural. Entenderlos no solo nos ayuda a combatir enfermedades, sino también a aprender lecciones profundas sobre sostenibilidad, equilibrio y respeto por los sistemas en los que vivimos. ¿Podremos, como los parásitos más exitosos, aprender a coexistir con nuestro entorno antes de causar nuestra propia extinción? Dice que uno que llevaba semana y media soñando con 2 más 1, y el tío toda la noche 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. El tipo llevaba una paranoia en la cabeza de cuidado. Y dice, voy a ir al médico. Y el tío va al médico y le dice, mire doctor, que llevo toda la semana soñando 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y yo no sé lo que tengo. Y dice el médico, tú lo que tienes es estrés. Viajes en el tiempo. ¿Un sueño posible o ciencia ficción? El tiempo es una dimensión que parece inmutable, lineal e inevitable. Desde que H.G. Wells popularizó la idea de una máquina del tiempo en su famosa novela La máquina del tiempo, hemos soñado con viajar a épocas pasadas o futuras. Pero, ¿qué tan lejos estamos de convertir este sueño en realidad? Inspirado por las teorías científicas más punteras y las reflexiones de autores como Carl Sagan, Kip Thorne y Stephen Hawking, hoy exploraremos el fascinante mundo de los viajes en el tiempo. Hablaremos de su base científica, las teorías más prometedoras, los desafíos que enfrentamos y qué implicaciones podría tener este fenómeno en nuestra percepción de la realidad. El tiempo como concepto físico. Desde la perspectiva de la física, el tiempo no es absoluto ni universal. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el tiempo es una dimensión flexible que está intrínsecamente ligada al espacio, formando lo que conocemos como el espacio-tiempo. La velocidad a la que experimentamos el tiempo depende de nuestra velocidad relativa y de la intensidad del campo gravitatorio en el que nos encontramos. Este fenómeno se llama dilatación temporal. El tiempo pasa más lentamente para un observador en movimiento o cerca de un objeto masivo como un agujero negro. Como ejemplo práctico tenemos el experimento de los relojes atómicos de 1971. Se demostró que un reloj en un avión que viajaba rápido mide el tiempo más lentamente que uno en la Tierra. En la física cuántica, el tiempo es más ambiguo. Las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, y las leyes de la mecánica cuántica permiten la posibilidad de invertir o alterar el flujo temporal en ciertas condiciones teóricas. Veamos ahora algunas teorías científicas sobre los viajes en el tiempo. Número 1. Relatividad general y agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, también conocidos como puentes Einstein-Rosen, son estructuras hipotéticas que conectan dos puntos diferentes en el espacio-tiempo. Según Kip Thorne, si uno de los extremos de un agujero de gusano se mueve a una velocidad cercana a la luz, podría usarse para viajar en el tiempo. Esto entraña ciertas dificultades. La estabilidad de un agujero de gusano requeriría una forma de materia exótica con energía negativa, algo que aún no se ha demostrado que exista.
Asimismo, podrían surgir paradojas temporales, como la famosa paradoja del abuelo. Número 2. Agujeros negros y dilatación temporal. Cerca de un agujero negro, la intensa gravedad ralentiza el tiempo significativamente. Este concepto, explorado en la película Interestelar, asesorada científicamente por Kip Thorne, sugiere que viajar cerca de un agujero negro podría permitir viajar al futuro. Como ejemplo, si pasas un año cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, podrían haber pasado décadas o siglos en la Tierra. Número 3. Universos paralelos y la mecánica cuántica. Según la interpretación de Los muchos mundos, de David Deutsch y Hugh Everett, cada decisión crea un universo paralelo. Esto sugiere que los viajes al pasado podrían implicar moverse entre diferentes líneas temporales, evitando las paradojas. Si retrocedieras en el tiempo y cambiaras un evento, podrías crear una nueva línea temporal en lugar de alterar tu propia realidad. Y número 4. Cuerdas cósmicas y máquinas del tiempo. Teóricos como J. Richard Gott han propuesto que las cuerdas cósmicas, estructuras teóricas que se formaron en el universo temprano, podrían deformar el espacio-tiempo y permitir el viaje en el tiempo. Esto entraña un desafío. La energía necesaria para manipular estas estructuras es inmensa, más allá de nuestra capacidad tecnológica actual. Bien, ¿qué tan cerca estamos de viajar en el tiempo? Ya hemos observado dilatación temporal en satélites GPS, cuyos relojes se ajustan para compensar la diferencia en el tiempo debido a su velocidad y altitud. Y experimentos recientes han simulado partículas retrocediendo en el tiempo en sistemas cuánticos controlados. Sin embargo, la construcción de una máquina del tiempo requeriría cantidades inimaginables de energía, así como un control preciso del espacio-tiempo. De la misma manera, el viaje al pasado enfrenta problemas de causalidad, como las paradojas temporales. Vamos a ver algunas implicaciones y reflexiones filosóficas. La paradoja del abuelo, que ya hemos mencionado antes, nos dice lo siguiente: si retrocedes en el tiempo y evitas el nacimiento de uno de tus padres, ¿cómo podrías haber existido para viajar al pasado? Stephen Hawking sugirió que las leyes de la física podrían impedir automáticamente los viajes al pasado para evitar estas paradojas. A nivel de impacto social y ético, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién controlaría la tecnología para viajar en el tiempo? ¿Y podría utilizarse para alterar la historia o monopolizar el futuro? Vale, después de lo mucho que ya hemos hablado, ¿qué es el tiempo realmente? Físicos como Julian Barbour argumentan que el tiempo podría ser una ilusión, una construcción emergente de nuestra percepción del cambio. Esto plantearía preguntas fundamentales sobre la viabilidad de viajar en él. Los viajes en el tiempo, aunque aún pertenecen más al ámbito de la teoría que a la práctica, han inspirado avances en la física, la tecnología y nuestra comprensión del universo. Incluso, si nunca logramos construir una máquina del tiempo, las preguntas que plantea este concepto nos ayudan a explorar los límites de nuestro conocimiento. Como dijo Carl Sagan, en algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto. Los viajes en el tiempo podrían ser ese algo increíble que transforma nuestra comprensión del universo. Personas que inspiran. J.K. Rowling. Literatura, resiliencia y coraje en la opinión pública. Una vida marcada por la magia y el valor. En este episodio de Personas que Inspiran, hablaremos de una mujer cuya vida y obra han transformado el panorama literario y cultural. Conocida mundialmente como la creadora de la saga Harry Potter, Rowling no solo ha inspirado a millones de lectores con su historia mágica, sino que también ha demostrado que la resiliencia, el talento y la valentía pueden superar las adversidades más grandes. Sin embargo, su legado no se detiene ahí. En los últimos años, Rowling ha estado en el centro de intensos debates políticos y sociales, defendiendo sus opiniones frente a un ataque mediático constante. Hoy exploraremos su vida, sus logros, los desafíos que enfrentó para llegar a donde está y por qué su historia es una inspiración para escritores, creadores y emprendedores. También analizaremos sus posturas en temas sociales y cómo éstas han generado tanto apoyo como controversia. La vida de J.K. Rowling antes de la fama. Infancia y juventud. Jo Rowling nació el 31 de julio de 1965, en Yate, Inglaterra.
Desde temprana edad mostró una gran pasión por la escritura. De niña, escribía cuentos y se los leía a su hermana Diane. Como dato interesante, a los 11 años escribió su primera historia sobre 7 diamantes malditos, un presagio de lo que vendría más adelante con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Un periodo oscuro, la vida antes del éxito. Rowling enfrentó una serie de desafíos personales y económicos en los años previos a la publicación de Harry Potter. Tras divorciarse de su primer esposo, quedó sola con su hija, viviendo en Edimburgo y dependiendo de ayudas sociales. Durante esta etapa, escribía en cafés mientras su hija dormía en el cochecito, con el sueño de completar la historia de Harry Potter. El manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue rechazado por 12 editoriales antes de ser aceptado por Bloomsbury en 1996, gracias al entusiasmo de la hija de 8 años del editor. Su perseverancia es un recordatorio de que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. El fenómeno Harry Potter. La saga Harry Potter no solo redefinió la literatura infantil y juvenil, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural global. Traducida a más de 80 idiomas y con más de 500 millones de copias vendidas, es una de las series más exitosas de todos los tiempos. Esta engloba temas como el poder del amor y la amistad, la lucha entre el bien y el mal, y la importancia del coraje incluso frente a las adversidades. Rowling no solo creó una historia, construyó un imperio. Franquicia de películas, parques temáticos, merchandising y obras de teatro como Harry Potter y el legado maldito. Asimismo es fundadora de Lumos, una organización benéfica para niños en situaciones vulnerables. Rowling muestra que el talento creativo puede combinarse con una mentalidad emprendedora para alcanzar un impacto duradero. Controversias y el ataque mediático. Sus declaraciones sobre género y derechos de las mujeres. En los últimos años, Rowling ha sido objeto de controversia por expresar sus opiniones sobre cuestiones de género y derechos de las mujeres. A través de ensayos y redes sociales, ha defendido la importancia de proteger los espacios femeninos y garantizar los derechos de las mujeres biológicas. En un texto publicado en su página web en 2020, Rowling explicó sus preocupaciones sobre las implicaciones legales y sociales de redefinir el género, subrayando que sus opiniones no son transfóbicas, sino basadas en la protección de las mujeres vulnerables. Con la cultura de la cancelación, las críticas de Rowling se intensificaron y fue blanco de ataques en redes sociales. Sin embargo, también recibió apoyo de intelectuales y escritores que defendieron su derecho a expresar sus ideas. Douglas Murray argumentó que la cancelación de Rowling refleja un problema más amplio con la libertad de expresión. Helen Joyce y Julie Bindel son feministas que han subrayado la valentía de Rowling al hablar sobre un tema tan polarizado. En cuanto a esta controversia, Rowling no ha retrocedido, ha continuado apoyando causas benéficas y defendiendo sus posturas con firmeza, demostrando que no cederá ante la presión social. J.K. Rowling como inspiración. Rowling es un ejemplo de que el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Su historia muestra que el talento necesita perseverancia y que incluso los mayores logros pueden comenzar con un sueño escrito en una servilleta. Desde su papel como escritora hasta convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo, Rowling demuestra cómo una idea puede transformarse en un imperio cuando se combina con visión y esfuerzo. Rowling se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la cultura de la cancelación. Su ejemplo inspira a otros a no ceder en sus convicciones, incluso cuando enfrentan críticas masivas. Esta mujer no es solo una escritora, es un símbolo de resiliencia, valentía y visión. Desde sus comienzos humildes hasta convertirse en una figura literaria y cultural influyente, su vida y obra nos recuerdan que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Además, su disposición a expresar sus opiniones y defender sus valores, incluso cuando enfrenta una fuerte oposición, nos enseña la importancia de la integridad personal. Rowling no solo nos regaló la magia de Hogwarts, también nos dejó lecciones de vida que resuenan mucho más allá de las páginas de sus libros. El médico en la consulta: tengo buenas y malas noticias. Deme primero las buenas, dice el paciente. Han llegado los resultados de sus pruebas y solo le quedan 2 días de vida. ¿Esas son las buenas noticias? ¿Y cuál es la mala? Pues que llevo 2 días intentando localizarle. Sócrates, el padre de la filosofía y su legado intemporal. El hombre que nos enseñó a cuestionar. ¿Quién fue Sócrates? Filósofo, maestro y una figura central en la historia del pensamiento occidental. Sócrates es mucho más que un nombre en los libros de historia.
Su vida, dedicada al cuestionamiento y la búsqueda de la verdad, marcó un antes y un después en la forma en que los seres humanos reflexionamos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Hoy haremos un recorrido por su vida, su época, sus enseñanzas y su impacto duradero en la filosofía, el cristianismo y la sociedad moderna. Más allá de sus ideas, descubriremos cómo podemos aplicar sus principios a nuestra vida diaria, convirtiéndolo en una fuente de inspiración práctica y atemporal. La época y el contexto de Sócrates. Atenas en el siglo V a.C. Sócrates vivió en un periodo de esplendor cultural y político para Atenas, conocido como la Edad de Oro de Pericles. Sin embargo, también fue una época marcada por conflictos como la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y Esparta. Atenas era una democracia directa, pero con profundas tensiones internas. La ciudad florecía en las artes, la literatura y la arquitectura, pero también enfrentaba divisiones políticas y sociales. Los sofistas y el debate filosófico. Antes de Sócrates, los sofistas dominaban el panorama intelectual, enseñando retórica y argumentación para el éxito político. Sócrates se posicionó en contra de ellos, argumentando que no buscaban la verdad, sino la persuasión. La vida de Sócrates. Orígenes y juventud. Nacido alrededor del 470 a.C., en Atenas, Sócrates era hijo de un escultor y una partera, lo que influyó en su forma de pensar. Combinó el arte de dar forma con el de dar a luz ideas. Algo curioso es que Sócrates no dejó escritos. Todo lo que sabemos de él proviene de sus discípulos, principalmente Platón y Jenofonte. Asimismo, no enseñaba en una escuela, debatía en la plaza pública, utilizando el método dialéctico o socrático, preguntas y respuestas para llegar a la verdad. Por ejemplo, preguntar constantemente ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Sin aceptar respuestas superficiales. Juicio y muerte. En el 399 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad. Fue condenado a muerte y decidió aceptar su destino, bebiendo cicuta, en lugar de huir. Su muerte es un ejemplo de coherencia entre sus ideales y su vida. Enseñanzas fundamentales de Sócrates. Número 1. Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es la base de la vida ética. Para Sócrates, entender nuestras virtudes y limitaciones es esencial para vivir de manera justa. La forma de aplicar este concepto de forma práctica es reflexionando diariamente sobre nuestras acciones y decisiones y cuestionando nuestras creencias y prejuicios. Número 2. La virtud como conocimiento. Sócrates creía que la virtud no era innata, sino que se aprende a través del razonamiento y la reflexión. Por ejemplo, si entendemos qué es la justicia, actuaremos de manera justa. Y número 3. La importancia de cuestionar. El método socrático nos enseña a no aceptar las cosas tal como son, sino a indagar y buscar la verdad. Ante cualquier afirmación podemos preguntarnos ¿por qué es esto cierto? ¿Qué evidencia lo respalda? Influencia y legado de Sócrates. Platón y Aristóteles, los herederos directos. Platón transformó las ideas de Sócrates en una filosofía sistemática, explorando temas como la justicia, el alma y el conocimiento. Aunque Aristóteles no fue discípulo directo de Sócrates, su pensamiento está profundamente influido por la tradición socrática platónica. Sócrates y el cristianismo. La ética socrática influyó en el pensamiento cristiano, especialmente en la idea de que el alma es inmortal y que la vida debe orientarse hacia la virtud. Su impacto en la sociedad occidental. Sócrates es considerado el padre del pensamiento crítico, una herramienta clave para la democracia, la educación y la ciencia moderna. Aunque Sócrates no escribió nada, sus ideas sí que están recogidas en obras fundamentales. Platón escribió Apología de Sócrates, Critón y Fedón. Jenofonte puso por escrito Memorabilia, Recuerdos de Sócrates, y también una apología del mismo. Y Aristóteles escribió comentarios indirectos sobre Sócrates en Ética a Nicómano. Veamos de forma breve algunas reflexiones prácticas para nuestra vida. Número 1. Adoptar el método socrático, incorporar el cuestionamiento y la reflexión en nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, preguntarnos, ¿es esto bueno para mí y para los demás? Número 2. Vivir con coherencia. Sócrates vivió según sus principios, incluso hasta la muerte. Podemos inspirarnos en su ejemplo para ser fieles a nuestros valores. Y número 3. Fomentar el diálogo y la escucha.
El diálogo socrático nos enseña a escuchar y comprender antes de responder, algo esencial en nuestras relaciones personales y profesionales. Sócrates es un guía para todos los tiempos. No solo cambió la forma en que pensamos, sino que transformó la idea misma de qué significa ser humano. Su énfasis en el autoconocimiento, la virtud y el cuestionamiento sigue siendo una brújula para quienes buscan una vida plena y significativa. Al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar respuestas a nuestras propias preguntas y, lo más importante, aprender a vivir con integridad y propósito. Como él mismo dijo, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Lectura de la semana. Crimen y castigo. La profundidad del alma humana. Fyodor Dostoyevsky y su mundo. Hoy nos adentramos en una de las obras más importantes de la literatura universal, Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Esta novela no solo es una obra maestra por su trama y estilo, sino también por su capacidad para explorar los rincones más profundos de la mente humana, el concepto de culpa y la búsqueda de redención. Antes de sumergirnos en el texto, hablemos un poco del autor, el contexto en el que se escribió la obra y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Fyodor Dostoyevsky nació en 1821 en Moscú, en una familia humilde pero educada. Su vida estuvo marcada por la tragedia, la pobreza y el encarcelamiento, experiencias que influyeron profundamente en su obra. En 1849 fue arrestado y condenado a muerte por participar en un grupo intelectual considerado subversivo. Su pena fue conmutada por trabajos forzados en Siberia, donde vivió durante 4 años. Su lucha con la epilepsia y las deudas moldearon su visión trágica y espiritual del mundo. Dostoyevsky se dedicó a explorar cuestiones existenciales y éticas, centrándose en el conflicto entre el bien y el mal, la libertad y la fe. Contexto histórico y social. Rusia del siglo XIX, una sociedad en transición, dividida en la tradición y las influencias occidentales. La desigualdad económica y las tensiones políticas eran evidentes. El nihilismo, un movimiento filosófico que cuestionaba las normas y valores tradicionales, influenció a personajes como Raskolnikov, el protagonista de Crimen y castigo. Vamos a hablar de la obra. Publicada en 1866, Crimen y castigo es una novela psicológica y filosófica que narra la historia de Rodion Raskolnikov, un joven estudiante que comete un asesinato creyendo que sus actos están justificados por un propósito superior. Los temas centrales son la culpa como fuerza transformadora, la lucha entre el orgullo intelectual y la humildad espiritual, y el concepto del hombre extraordinario, inspirado en ideas como las de Napoleón. La novela está dividida en 6 partes y un epílogo, utilizando un estilo polifónico donde cada personaje aporta una perspectiva única. Dostoyevsky combina descripciones detalladas con una intensa introspección psicológica. Bien, al respecto del extracto que hemos seleccionado. Este pertenece al capítulo 4 de la parte 1, cuando Raskolnikov comienza a justificar intelectualmente su plan de asesinato. Aquí vemos la lucha interna del protagonista, su arrogancia y sus dudas, lo que sienta las bases para el conflicto central de la novela. En este capítulo, Raskolnikov tiene una conversación crucial con Marmeladov, un funcionario borracho que le cuenta su trágica historia familiar. También incluye los momentos en que Raskolnikov reflexiona sobre su plan de asesinato, lo que muestra su lucha interna y los elementos sociales que influyen en su decisión. Bien, vamos con la lectura. Capítulo 4 de la parte 1, fragmento del monólogo interno y el encuentro con Marmeladov. ¿Acaso soy yo una criatura temerosa y temblorosa? ¿O tengo derecho? Pensaba mientras caminaba lentamente por las calles de San Petersburgo. La idea lo consumía, la repetía una y otra vez, como un eco que no cesaba. Napoleón no habría dudado, los grandes hombres se elevan por encima de las leyes comunes, se decía. Pero, ¿era realmente así? Una cosa era admirar a los hombres extraordinarios, otra, justificarse a sí mismo. En su interior, algo se revolvía. Raskolnikov sabía que la vieja prestamista era un parásito, una usurera que acumulaba riquezas mientras otros pasaban hambre, pero al mismo tiempo, una sombra de duda lo perseguía.
¿Es esto una excusa o una verdad? ¿Puedo realmente cruzar esa línea? Veamos ahora otra parte del capítulo más adelante. Aparece la conversación con Marmeladov, un hombre cuya miseria refleja la decadencia de la sociedad rusa. «La pobreza no es un vicio», exclamó Marmeladov, tambaleándose mientras hablaba. «Pero la miseria, señor, la miseria es un vicio. En la pobreza uno conserva su dignidad, en la miseria la pierde por completo. Me he arrastrado por el fango, señor, y he arrastrado a mi familia conmigo. ¿Y quién tiene la culpa? Yo, claro está. Pero, ¿acaso no hay misericordia en este mundo para los que caen tan bajo?» Raskolnikov lo observaba en silencio. Las palabras del hombre parecían resonar en su propio espíritu, como si hablaran directamente a sus pensamientos más oscuros. ¿Qué lo separaba realmente de Marmeladov? ¿Acaso no estaba también hundiéndose en su propio fango moral? Y hasta aquí llegan los extractos de este capítulo. Vamos a hacer un breve análisis. Estilo literario de Dostoyevsky. Polifonía. En este fragmento, Dostoyevsky logra que la voz de Raskolnikov se mezcle con su entorno, mostrando cómo los problemas sociales y económicos influyen en sus decisiones. Introspección. La habilidad del autor para detallar los pensamientos contradictorios del protagonista genera una conexión emocional con el lector. Simbolismo. Las imágenes de pobreza y decadencia en el entorno de Raskolnikov reflejan su estado mental. Veamos ahora la profundidad psicológica del texto. La dualidad del protagonista. Raskolnikov se debate entre su deseo de ser un hombre extraordinario y su empatía hacia los demás. La culpa anticipada. Incluso antes de cometer el asesinato, Raskolnikov muestra signos de remordimiento, lo que lo hace un personaje profundamente humano. Veamos también qué aprendizajes humanos nos refleja. La falacia del hombre superior. La idea de que algunos individuos están por encima de la moral es desmentida por el sufrimiento de Raskolnikov. La redención a través del sufrimiento. Dostoyevsky sugiere que solo enfrentando nuestras faltas podemos encontrar paz interior. Impacto del entorno. La novela subraya cómo las circunstancias sociales y económicas moldean nuestras decisiones, una lección relevante incluso hoy. Veamos ahora 3 aplicaciones prácticas que podemos extraer de esta obra para aplicar en nuestra vida. Número 1. Cuestionar nuestras justificaciones. Al igual que Raskolnikov, a veces buscamos racionalizar decisiones cuestionables. La novela nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones y su impacto en los demás. Número 2. La importancia de la empatía. La incapacidad inicial de Raskolnikov para conectar con otros lo lleva al aislamiento y la desesperación. Cultivar relaciones significativas es esencial para nuestra salud emocional. Y número 3. Aceptar nuestras imperfecciones. La búsqueda de perfección o superioridad puede llevar al fracaso emocional. Aceptarnos como somos, con nuestras fallas, es clave para crecer. Relevancia de Crimen y Castigo en la actualidad. A día de hoy, esta puede ser una buena reflexión sobre la moralidad. En un mundo donde las decisiones éticas a menudo se ven comprometidas por intereses personales o sociales, la obra nos desafía a reconsiderar nuestros principios. También tiene un impacto psicológico y social, pues la novela es un recordatorio de cómo los problemas económicos y la desigualdad pueden empujar a las personas hacia caminos destructivos. En cuanto a su lugar en la literatura universal, obras como Crimen y Castigo siguen siendo relevantes porque abordan cuestiones atemporales sobre la condición humana. Crimen y Castigo no es solo una novela, es un viaje a los rincones más oscuros y luminosos del alma humana. A través de Raskolnikov, Dostoyevsky nos muestra que, aunque podemos caer en el error, siempre existe la posibilidad de redimirnos. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestra conexión con los demás y nuestra capacidad para encontrar significado incluso en el sufrimiento. Como dijo Dostoyevsky, no hay felicidad en la comodidad, sino en el sufrimiento aceptado. Y así llegamos al final de este episodio de EMCO Producciones. Hoy hemos explorado ideas fascinantes, desde la relación de los animales con las drogas hasta los viajes en el tiempo, pasando por la primavera árabe, el cosmismo y la psicología de las metaemociones y las neuronas espejo. También hemos analizado la visión de grandes mentes como J.K. Rowling y Sócrates, y nos hemos sumergido en la profundidad de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Ahora es tu turno. ¿Qué tema te impactó más? Déjame tus comentarios y compártelo con quienes disfrutan del pensamiento crítico. Y si quieres apoyar el canal,
Únete a El Nexo, la comunidad de Enco Producciones. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. El conocimiento crece cuando se comparte. Sigue cuestionando, sigue aprendiendo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.